fibroblastoide o que produce la sobreexpresión de VEGF, TGF-beta y de un desbalance hacia el depósito de fibrina en su membrana a través de PAI1 y de depósito de colágeno tipo 4 y de CCL18, establece esa fibrosis y, por tanto, la disminución de la funcionalidad de nuestra membrana peritoneal. Es, por tanto, la utilización de soluciones bioincompatibles y sus productos de degradación de la glucosa, sumada a las intercurrencias inflamatorias de la técnica, lo que va a promover esa alteración y ese cambio estructural hacia una pérdida de monocapa mesotelial, aumento de la matriz y fibrosis submesotelial, vasculopatía y proliferación vascular. Tal vez remarcar que el punto de partida más importante puede que sea esa transición de esa célula mesotelial hacia una célula más fibroblastoide. Esa transición epitelio-mesenquimal o mesotelio-mesenquimal va a ser la que genere esa cascada en la que la sobreexpresión de TGF-beta y VEGF derive en fibrosis submesotelial y en vasculopatía asociada. Esto es muy relevante en realidad porque condiciona una repercusión funcional sobre nuestra membrana y así las soluciones bioincompatibles, la inflamación y las intercurrencias infecciosas de nuestra técnica desencadenarían esta cascada que se inicia con transición mesotelio-mesenquimal, que es capaz de sobreexpresar TGF-beta y VEGF, pero que también se acompaña del daño directo de nuestra membrana a través de complemento peritoneal y su complejo de ataque de membrana y de una reparación anómala profibrótica derivada del macrófago tipo 2 con un desbalance hacia el depósito de fibrina que va a condicionar finalmente una alteración estructural suficiente como para generar fibrosis y esta alto transporte y fallo de ultrafiltración. Y en última instancia una fibrosis cualitativamente distinta como es la esclerosis peritoneal encapsulante, muy relevante porque no solo condicionará la técnica y la supervivencia de la misma, sino también la supervivencia de nuestros pacientes. Podemos hacer algo, podemos monitorizar y extrapolar lo que está pasando en clínica y que sugiere o que en realidad da la clave de lo que está pasando a nivel estructural. La realización de test de equilibrio peritoneal y de funcionalidad se recomienda periódicamente como herramienta clave para detectar aquellas situaciones de riesgo, puesto que, como sabemos, utilizar estos marcadores de creatinina, MTC de urea, de creatinina y fallo de ultrafiltración nos dan idea del transporte de agua y de solutos de nuestra membrana y estos son capaces de predecir fibrosis y en última instancia esclerosis peritoneal encapsulante. De manera que, como saben, podemos partir de transportes basales que pueden ser alterados, que están sujetos a importante variabilidad, que pueden ser altos al inicio sin asociarse con fallo de ultrafiltración y que, como conocen, tienden a normalizarse al año y medio de técnica y que, por tanto, no suponen ni un pronóstico ni evolución posterior ni relación clara con supervivencia de la técnica o del paciente y, por tanto, no contraindican la misma. Pero es verdad que es muy distinto desarrollar un fallo de membrana adquirido, aquel que o precoz o tardíamente a partir del tercero, cuarto, quinto año en DP probablemente venga derivado de la agresión directa de esta membrana, de mayores cargas de glucosa, peritonitis, infecciones inflamatorias y que se acompaña de ese fallo de ultrafiltración y del alto transporte de solutos que condicionan la funcionalidad de nuestra membrana. Por tanto, podemos seguir la clínica y los marcadores de función peritoneal, puesto que estos son una expresión de lo que está pasando a nivel estructural, predicen esclerosis peritoneal tanto si hablamos de transporte de solutos y de permeabilidad vascular como de transporte de agua libre. De hecho, de forma muy importante, el fallo de ultrafiltración no inherente, aquel adquirido, es uno de los principales condicionantes de la viabilidad de nuestra técnica y también es un marcador importante del manejo y de la comorbilidad cardiovascular de nuestros pacientes en diálisis. Como no podía ser de otra manera, ese fallo de ultrafiltración está mediado y en él participan los mecanismos implicados en el remodelado profibrótico de la membrana. La vasculopatía, la permeabilidad vascular y esa fibrosis se asocian a alto transporte y también a fallo de ultrafiltración y existe una correlación probablemente clínica y estructural más alta de la que pensamos. Además, por supuesto, en él participa el transporte mediado por ultraporo a través de acuaporina y también está muy relevantemente en los últimos años implicada ese proceso en el que el grosor y el depósito de fibrina y esa densidad asociada a la fibrosis de la membrana ya es suficiente como para condicionar una alteración en el transporte de agua libre.
De esta manera, numerosos estudios han demostrado que el transporte de agua libre se asocia a fibrosis peritoneal, que lo hace aún y cuando la acoporina aún no está preservada y su expresión es prácticamente la esperada, como veíamos en este artículo de Morel. ¿Por qué? Porque probablemente también hable ese transporte de agua libre no solo de la acoporina, sino de esa densidad y de esa fibrosis y grosor submesotelial que supone una barrera para el gradiente osmótico de la glucosa. Por tanto, medir el transporte de agua libre se recomienda como un mayor marcador de fibrosis, sobre todo y máxime si está asociado a otros biomarcadores como CA125, PAI1 o interleuquina 6. ¿Qué pasa entonces? Se supone, podemos presuponer que lo que vemos en clínica en realidad está representando lo que está sucediendo a nivel estructural. Ese alto transporte adquirido, el fallo de ultrafiltración, en realidad es el reflejo de lo que a nivel estructural está conllevando a la fibrosis de membrana. Y por tanto, utilizar biomarcadores que estén implicados en estas cadenas y en estos procesos profibróticos nos ayudará a determinar cuál es el riesgo de esta fibrosis y cómo podemos abordarla. De manera gráfica les traigo un esquema que trata de representar los agentes implicados en este remodelado profibrótico de la membrana. De nuevo, MMT, como esa transición mesotelio-mesenquimal, como punto de partida probable, desencadena esa sobreexpresión de TGF-beta, que es el principal agente profibrótico, VGF y su daño vascular, asociándose además a situaciones inflamatorias de IL-17, DH17, daño directo sobre la membrana que deriva en fibrosis a través de este ataque del complemento y del subcomplejo de ataque de membrana, reparación anómala de la misma mediada por macrófago tipo 2 y sus citoquinas profibróticas como CCL18 y un desbalance a favor del depósito de fibrina mediado por PAI1 y metaloproteasas. Pero no todos nuestros pacientes que desarrollan esclerosis peritoneal simple terminan desarrollando esclerosis peritoneal encapsulante. Hay un punto ahí que probablemente no suponga solo un cambio cuantitativo de fibrosis, sino un cambio cualitativo en este proceso. Lo más aceptado probablemente es que esto no es una progresión lineal y que esa transferencia de esclerosis peritoneal simple a esclerosis peritoneal encapsulante pueda estar en base explicada por la teoría que conocemos como teoría del segundo golpe. Hay una primera agresión a nuestra membrana que comienza con esa denudación mesotelial y esa cascada profibrótica que comentábamos derivada de MMT, sobre la cual un segundo impacto provoca que se sobrepase un umbral a partir del cual la fibrosis empieza a producirse de manera cualitativa y no solo cuantitativamente distinta. De manera gráfica, de nuevo, les muestro aquí cómo ese primer ataque hacia la membrana con esa cascada profibrótica se establece y cuanto más establecido y mayor es en el tiempo, probablemente menor es el segundo impacto que se requiera para traspasar esta especie de barrera que hace que tengamos una fibrosis distinta en lo cuanti y en lo cualitativo, probablemente por predisposiciones personales, genéticas o que tal vez la transcriptómica nos ayude a discernir. Por tanto, hay algo más en la EPS que no es solo la esclerosis peritoneal simple. De manera muy gráfica, podríamos referirnos a lo derivado de la transición mesotelio-mesenquimal y sus expresiones de TGF-beta, VGF y Connective Tissue Growth Factor CCN2, del desbalance a favor del depósito de fibrina mediado por PAI y metaloproteasas y de esa reparación anómala profibrótica derivada de macrófago peritoneal tipo 2 y CCL18. Como saben, CA125 como marcador de viabilidad mesotelial es ya un marcador asociado a EPS, sobre todo si se relaciona con otros como IL-6 u otros inflamatorios. TGF-beta supone nuestro principal agente profibrótico en la membrana y su inhibición fue capaz, como ven en el modelo murino, de disminuir significativamente su fibrosis asociada. VGF se asocia a alto transporte porque alto transporte se asocia a ese proceso de transición mesotelio-mesenquimal y de transformación profibrótica y de sobreexpresión de VGF asociada a hiperpermeabilidad vascular. No tanto así, no siempre así en el caso de la neoangiogénesis, que parece algo más específico de la esclerosis peritoneal encapsulante. CCN2 es uno de los factores sobreexpresados, al igual que TGF-beta y VGF en las pacientes, en las biopsias de los pacientes con esclerosis peritoneal encapsulante, y del mismo modo ese desbalance hacia el depósito de fibrina
mediado por PAI-1, es uno de los marcadores clásicos del desarrollo de EPS. Este paso inhibido de plasminógeno a plasmina y por tanto la imposibilidad de la remoción de la matriz extracelular harán un desbalance hacia el depósito de fibrina que conlleve a esa fibrosis peritoneal encapsulante. PAI-1 se asocia con EPS y lo hace de forma precoz, hasta 3 años antes de su diagnóstico, con lo que es un marcador importante para su predicción. Las biopsias, además de los pacientes con EPS, marcan una población celular un poco distinta de las de esclerosis peritoneal simple. De esta manera sobreexpresan macrófago tipo 2 y por tanto esto nos hizo pensar que efectivamente este macrófago reparador, activador de respuesta TH2, es un agente implicado en la fibrosis distintiva de la EPS, probablemente a través de sus citoquinas profibróticas como CCL18. Nuestro grupo, en La Paz, fue capaz de demostrar la asociación de CCL18 en efluente con desarrollo posterior de fallo de ultrafiltración y DPS. Y también lo demostraron incluso otros autores en suero. Posteriormente a este estudio hicimos uno longitudinal retrospectivo sobre 43 pacientes en los que vimos que el aumento de esta citoquina CCL18 en el efluente peritoneal se asociaba a fallo de membrana y también a esclerosis peritoneal encapsulante y lo hacía de forma independiente de aquello que ya utilizábamos para predecir fallo de membrana, como MTC de creatinina urea, BP de creatinina y ultrafiltración. Y además se asociaba a otros marcadores de fibrosis en el efluente, como era PAI-1, que estaba fuertemente asociado a esa esclerosis peritoneal. El complemento peritoneal probablemente tenga mucho que decir, espero que incluso lo haga como diana terapéutica, porque es verdad que está activado en diálisis peritoneal, porque es verdad que su activación se asocia a inflamación, a fibrosis, arteriopatía vascular y porque además parece que la agresión directa tisular que sucede dependiente del complejo de ataque de membrana produce esa TMM, produce ese aumento de TGF-beta y produce esa fibrosis maladaptativa asociada. El complemento peritoneal en el efluente además parece de la célula mesotelial y lo hace en respuesta a la agresión que ésta sufre derivada de las soluciones bioincompatibles y de las situaciones de inflamación derivadas. Como vemos, el depósito de C5b en las arteriolas peritoneales se asoció al nivel de glucosa al que estaban expuestas en diálisis peritoneal y como ven aquí, que se observa también en este resumen gráfico del Jasdan, ese depósito de C1q a nivel arteriolar fue solo en pacientes en diálisis peritoneal, no a diferencia de controles y de pacientes urémicos. Probablemente en futuros la transcriptómica nos sirva para determinar cuál es esa predisposición individual en la que unos pacientes son capaces de atravesar ese umbral y de desarrollar esclerosis peritoneal encapsulante. Ya hay 219 genes diferenciales de PS identificados y probablemente esto nos ayude, y esperemos que así sea, a que en un futuro aquello que en el efluente obtengamos como respuesta a lo que estructuralmente está sucediendo en nuestra membrana nos sirva para determinar qué pacientes tienen alto riesgo de desarrollar EPS y complicaciones graves de la diálisis y aquellos que van a responder, puesto que es muy importante intentar prevenir ese daño en nuestra membrana. ¿Qué podemos hacer? Lo más importante generalmente es prevenir y el abordaje precoz va en este sentido. Yo creo que debemos prevenir las agresiones a nuestra membrana, que seguir de cerca los marcadores clínicos y de funcionalidad de nuestra membrana, intentar utilizar los biomarcadores que podamos tener a nuestro alcance para establecer las alteraciones estructurales que se estén dando y establecer en la medida que podamos los tratamientos dirigidos hacia el cuidado de nuestra membrana. Para nosotros, en cuanto a medidas preventivas, esto pasa por utilizar soluciones biocompatibles, utilizar descansos peritoneales, sobre todo precoces si es necesario, prevenir peritonitis y agresiones inflamatorias de nuestra membrana y programar en última instancia una transferencia de técnica que evite que se produzca una complicación mayor antes de la misma. Las soluciones bioincompatibles son el principal agresor de nuestra membrana. Por tanto, utilizar soluciones biocompatibles podría ser también el principal freno de esa agresión. Y así fue en modelo murino. Como ven, hay menor inflamación y fibrosis en modelo de ratón utilizando soluciones biocompatibles, pero además, como demostró el artículo de nuestra compañera doctora del peso, en pacientes en diálisis peritoneal de larga evolución hubo una mayor preservación mesotelial y por tanto una menor
transformación mesotelio-mesenquimal y por tanto un menor daño derivado de la misma, hasta en un 56,5% de los casos. Utilizar soluciones biocompatibles disminuye la agresión directa de la membrana y como disminuye y mejora el MMT, también mejora las situaciones o las complicaciones funcionales derivadas de la misma. Hay una menor alteración del transporte de solutos y una menor tasa del fallo de ultrafiltración. Además, la Cochrane ya las asocia de forma de fuerte evidencia con una mejor preservación de la función renal residual y esto es muy importante para el manejo cardiovascular de nuestros pacientes. Como ven en la biopsia, es muy relevante esa preservación mesotelial, la disminución del grosor y la densidad submesotelial y una presencia menor de vasculopatía. Y de forma más relevante y más llamativa, si cabe, el hallazgo laparoscópico de la imagen de estas membranas que sufren soluciones bioincompatibles frente a las que utilizan por tiempos muy similares soluciones biocompatibles es muy llamativo. Siempre utilizar menos glucosa nos va a producir menos agresión. Aunque Icodestrina in vivo tuvo datos contradictorios, creemos que existe una fuerte recomendación para su utilización, sobre todo en pacientes anúricos que requieren cicladora y que se van a beneficiar con una menor pérdida de ultrafiltración y un menor alto transporte futuros. Menor glucosa tal vez venga de la mano de nuevos agentes osmóticos y ojalá L-carnitina y taurina ya han demostrado mayor viabilidad peritoneal. Incluso añadirlas a soluciones con glucosa mejora la biocompatibilidad mesotelial. Realizar descansos peritoneales en un estudio que realizamos retrospectivo de más de 30 años de experiencia en técnica en casi 700 pacientes permitió a nuestros pacientes permanecer en técnica casi 2 años más. Y es verdad que siempre y cuando se hicieran de forma precoz, no más allá de los 6 meses de fallo de ultrafiltración asociada. Pero tal vez sea importante tener en la cabeza que nuestras técnicas no son competitivas y deben colaborar en el cuidado de nuestros pacientes y en su calidad y cantidad de vida a largo plazo. El ensayo clínico prospectivo NextPD de Japón, ya utilizando soluciones biocompatibles y produciendo un abandono o una transferencia de técnica programada, consiguió mejores resultados y una menor tasa de complicación mayor como fue la esclerosis peritoneal encapsulante. Podemos intentar utilizar abordajes farmacológicos frente a las vías de acción VEGF, TGF-beta y toda aquella cascada profibrótica que se está produciendo en nuestra membrana. Podemos, sobre todo, debemos intentar inhibir esa cascada desde el principio utilizando soluciones biocompatibles. Les traigo un esquema traído de una de las actualizaciones que hicimos recientemente del libro de Montenegro, en el que tratamos de resumir cuáles son los agentes preventivos farmacológicos utilizados para el cuidado de nuestra membrana y sus efectos. Como ven, aquellos dirigidos a bloquear TGF-beta y su fibrosis secundaria tienen resultados beneficiosos en modelos animales, pero son complejos de utilizar en clínica. Péptidos inhibidores de TGF-beta, BMP7 o incluso transferencia génica se han demostrado como eficaces en ratón, pero es verdad que a nivel clínico bloquear TGF-beta no es tan sencillo por su necesidad a nivel inmunomoduladora inflamatoria. Hablaremos después de tamoxifeno. Quería dar unas pinceladas sobre fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona que en modelo animal, pero también en pacientes, han demostrado un descenso de TGF-beta y VEGF y sus consecuencias funcionales. Utilizar heparina está a nuestro alcance para mejorar el cáliz de nuestra membrana y protegerle los lavados peritoneales. Utilizar estatinas, parece que en modelo murino fue capaz de inhibir el TMM, pero otros agentes, en tanto en lo inflamatorio como en lo que respecta al daño derivado de los PDGs o de los agentes derivados de la glucosa, de glicosilación avanzada, podrían evitar ese daño de profibrótico que sufre nuestra membrana. Daremos una pincelada sobre paricalcitol porque, al igual que tamoxifeno, no solo ha demostrado sus efectos en modelo murino ex vivo, sino también en práctica clínica. ¿Por qué es tan importante abordar de forma precoz la EPS? Porque su diagnóstico es tardío, porque su mortalidad es muy elevada y porque además probablemente cuando la tratamos llegamos tarde. Por eso, en ese mismo abordaje de más de 30 años de experiencia en DP, en esos casi 700 pacientes, establecimos ese pronóstico de EPS en base a las situaciones que ponían a nuestros pacientes en verdadero riesgo.
Esto era EPS-PRON. Aquellos pacientes con más de 3 años en DP, peritonitis recurrentes o severas, fallos de ultrafiltraciones adquiridos, fallos de transporte o alto transporte no inherente, alta exposición a glucosa, soluciones bioincompatibles o incluso agresiones como hemoperitoneos de repetición o severos, ponían a nuestros pacientes en riesgo de EPS-PRON, y estos, nos parece, eran susceptibles de ser tratados precozmente, tamoxifeno preventivo, descanso peritoneal o transferencia de técnica. Tamoxifeno lo utilizamos con un poquito más de cautela, dosis algo menores ahora, 20 miligramos día durante casi un año. El modelo Murino fue muy eficaz en cuanto a fibrosis, angiogénesis y transporte peritoneal, y en pacientes con EPS en el ensayo multicéntrico, incluso en estudios propios, fue asociado con una menor mortalidad de los pacientes con EPS. En EPS-PRON, su estrategia preventiva creemos que está dando resultados, puesto que la incidencia de EPS es cada vez menor según avanzan las décadas de estudio. Paricalcitol, el modelo de ratón, disminuye fibrosis y tasa de fallo de ultrafiltración, y en pacientes, aunque en una N muy chiquitina, parece que se asoció con mejor transporte peritoneal y aumento de ultrafiltración. Ex vivo inhibe CCL18 tanto en sus formas comerciales como en tratamientos con vitamina D3, y eso hace pensar que la fibrosis derivada de CCL18 puede ser inhibida por este agente. Quería concluir ya para dejar 3 mensajes claves para llevar a casa. El primero es que pensamos que lo mejor es prevenir, cuidar la membrana con utilización de soluciones biocompatibles, menor carga de glucosa, incluso en el futuro nuevos agentes osmóticos, prevendrá de su agresión y de su daño, que mientras tanto hay que monitorizar periódicamente la funcionalidad de nuestra membrana, algún biomarcador que tengamos disponible, ojalá que cuantos más mejor, y estar muy atentos a lo que desde la clínica nos da pautas de alarma en pacientes EPS-PRON y sobre todo de larga estancia en DP. ¿Para qué? Para intentar establecer un abordaje lo más precoz posible, sobre todo en esos pacientes EPS-PRON, tamoxifeno, descansos o incluso transferencia de técnicas, y siempre en base a nuestras estrategias que solo pueden venir de la mano de sumar fuerzas, de intentar mantener centros de referencia, conjuntos, estudios conjuntos y registros conjuntos, y seguir avanzando en cuanto a que podamos seguir investigando. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Presentaré el registro multicéntrico y análisis de sobrevida en pacientes con diálisis peritoneal e infección por SARS-CoV-2. Este estudio es realizado por la Sociedad Chilena de Nefrología y FUTAC Renal. La pandemia COVID-19 ha sido responsable de muchas muertes en todo el mundo, además de repercutir negativamente en las condiciones sociales y económicas mundiales. Los pacientes con comorbilidades, como aquellos en diálisis peritoneal, cuando se infectan con SARS-CoV-2 presentan mayor mortalidad que la población general, además de padecer cuadros graves que requieren hospitalizaciones con elevados costos en salud. El objetivo de nuestro estudio fue describir los factores asociados a morbilidad y mortalidad por COVID-19 en una cohorte de pacientes en diálisis peritoneal, con el fin de reconocer pacientes de riesgo y así poder intensificar y dirigir adecuadamente las medidas preventivas. El diseño del estudio es de corte prospectivo. La población, todos los pacientes de diálisis peritoneal en Chile, de 48 centros, los cuales están distribuidos en todo nuestro país. El periodo fue desde marzo del año 2020 hasta febrero del año 2021, previo al inicio de la vacunación SARS-CoV-2 en Chile. Se analizaron las variables, antecedentes demográficos, comorbilidades, factores relativos al contagio. Desenlaces, la mortalidad por COVID-19 y la sobrevida de los pacientes a los 15, 30, 60 y 90 días luego del contagio. El análisis estadístico se realizó por un análisis univariado, por análisis bivariado, se hizo estimación de riesgos relativos, análisis de sobrevida con curva de Kaplan-Meier y long range test, análisis multivariado con realización logística múltiple ajustada, y se consideró significativo el valor de P menor a 0.05%. Los resultados.
Durante el periodo de estudio se registró los datos de 1.498 pacientes en diálisis peritoneal, correspondiendo al 100% de los pacientes que estaban en diálisis peritoneal en Chile. De ellos, 107 pacientes presentaron infección por SARS-CoV-2. Las características basales de este grupo de pacientes fueron edad, en promedio 52,98 años, más o menos 16 años. Más de 60 años tenían 33% de los pacientes, más de 65 años un 24% de los pacientes. De ellos, 54,29% eran de sexo femenino y la causa de insuficiencia renal crónica más frecuente, desconocida, en un 32,38%, diabetes mellitus 20%, hipertensión en un 11,4% y la glomerulopatía alcanzaron alrededor del 25%. El promedio del tiempo en diálisis de los pacientes fue de 4,9 años más 4,6 años, más o menos. Más de 3 años, 56,73% de los pacientes, y más de 5 años en diálisis peritoneal, 39,4% de los pacientes. Con la comorbilidad más frecuente fue hipertensión arterial con un 74% y diabetes mellitus con un 24%. El recuento de contagio durante el tiempo de seguimiento fue mayor en los meses de mayo y junio del año 2020. Posteriormente sufre una disminución del reporte de casos, siendo el menor número en octubre del año 2020 y posteriormente empieza de nuevo a aumentar. De las características del contagio, el lugar más frecuente fue en el domicilio con 63,73% y en el hospital un 22,55%. Estos pacientes eran pacientes que estaban hospitalizados por otro motivo y durante su estadía en el hospital ellos se infectaron con coronavirus. Requirieron hospitalizarse 54,29% de los pacientes y fallecieron un 27,4%. Del análisis bivariado, fallecidos por COVID-19 versus sobrevivientes, significativo fueron la edad de los pacientes, los fallecidos un promedio de 60 años, los pacientes que sobrevivieron 50 años de edad, los pacientes con diabetes mellitus y pacientes fallecidos 52%, pacientes de diabetes mellitus, y los pacientes que sobrevivieron un 15,38% presentaban diabetes mellitus. Necesidad de hospitalizarse, los pacientes fallecidos 96,15%, y los pacientes que sobrevivieron requirieron hospitalizarse en un 49,37%. En lugar del contagio, en los pacientes fallecidos, un 46,2% se habían contagiado en el hospital, y los pacientes que sobrevivieron, solamente un 14,5% se habían contagiado en el hospital, lo que es estadísticamente significativo. El riesgo relativo de mortalidad por COVID-19 de los años de edad mayores de 60 años versus menores de 60 años, el riesgo relativo fue de 3,94, con el intervalo de confianza entre 1,96 y 7,92. Los pacientes diabéticos versus los no diabéticos, el riesgo relativo de mortalidad por COVID-19, 3,38. Los mayores de 5 años en diálisis peritoneal versus los pacientes que llevaban menos de 5 años en diálisis peritoneal, su riesgo relativo de mortalidad por COVID-19 fue de 1,92. Los pacientes que se contagiaron en el hospital versus los que se contagiaron en forma ambulatoria, el riesgo relativo fue 2,94, con un intervalo de confianza de 1,59 y 5,45. Los pacientes que requirieron hospitalizarse versus los que no lo requirieron, el riesgo relativo fue de un 21,05. En el análisis multivariado, la regresión logística múltiple ajustada para mortalidad por SARS-CoV-2 significativa fueron la edad mayor de 60 años, el tiempo en diálisis mayor de 5 años, diabetes mellitus y la necesidad de hospitalización. Con relación al análisis de sobrevida,
En el seguimiento a 90 días, los pacientes fallecieron dentro de los 40 días de seguimiento, con una sobrevida de 75%. Al mes de seguimiento, la sobrevida fue de un 85%. Como podemos ver, después de los 40 días no se reportaron pacientes fallecidos. La sobrevida a los 15 días y a los 60 días, en esta columna, los pacientes, según la edad mayor de 60 años versus los menores de 60 años, podemos ver la diferencia sobre vida siendo mejor la sobrevida de los pacientes menores de 60 años a los 15 días de seguimiento, al igual que a los 60 días de seguimiento. Los pacientes diabéticos tuvieron una sobrevida más baja que los pacientes no diabéticos observados en los dos periodos. En la hospitalización versus no hospitalización, los pacientes que no se hospitalizaron tuvieron una mejor sobrevida observada a los 15 días de seguimiento y amplificada a los 30 días de seguimiento. Conclusiones: aproximadamente el 25% de los pacientes en diálisis peritoneal que se infectan con SARS-CoV-2 podrían fallecer. La mortalidad se concentra en los primeros 40 días luego de la infección. Posterior a ese periodo, el riesgo baja considerablemente. El factor con mayor asociación a mortalidad en pacientes en diálisis peritoneal infectados por SARS-CoV-2 es la necesidad de hospitalización. En pacientes con diálisis peritoneal que presentan neumonía por COVID-19 se asocia a mayor mortalidad a los que tenían más de 60 años, que presentaban diabetes mellitus, llevaban más de 5 años en diálisis peritoneal y que el contagio fue intrahospitalario. Por lo tanto, se debe extremar y encauzar esfuerzo para evitar el contagio de SARS-CoV-2 en esta población, dada su elevada mortalidad. Especialmente importante evitar los contagios en pacientes hospitalizados. Gracias. Hola, mi nombre es Lucía Bustoni, soy de Uruguay. Voy a presentar un trabajo que está titulado como la evaluación funcional de la membrana peritoneal en pacientes incidentes en diálisis peritoneal, que fue realizado como un trabajo monográfico y se tomaron los datos de pacientes del Centro de Diálisis Peritoneal del Hospital de Clínicas. La diálisis peritoneal es una técnica de reemplazo renal que está extendida mundialmente y está en constante desarrollo. Depende de la membrana peritoneal propia de cada paciente para realizarla y es necesario conocer las características de la membrana peritoneal al momento del ingreso a la técnica para comprender luego los cambios evolutivos. Los factores vinculados a las características biológicas del paciente, como pueden ser el entorno urémico que caracteriza el ingreso a diálisis, se vinculan a la situación inicial de la membrana. Las características de la membrana peritoneal, que es lo que se utiliza como dializador al momento del ingreso a la técnica, y su vínculo con el origen del paciente, si es un paciente que ingresa de manera coordinada desde una policlínica de enfermedad renal crónica avanzada, en seguimiento con nefrólogo, o si inicia desde hemodiálisis, ha sido poco estudiado en realidad en nuestro medio, y estas características dependen de aspectos inherentes al paciente, como pueden ser que sea diabético o cuál es su nefropatía de base. Y de los eventos intercurrentes y tratamientos previos que haya recibido. Conocer los datos es de valor clínico, ya que nos puede permitir realizar una mejor selección de los pacientes que van a ingresar a diálisis peritoneal para asegurar una mayor permanencia en la técnica y disminuir las complicaciones derivadas de la misma y de la enfermedad renal crónica avanzada. Entonces nos planteamos como hipótesis que las características funcionales de la membrana peritoneal evaluadas mediante el test de equilibrio peritoneal variaban según las comorbilidades del paciente, los tratamientos previos recibidos y la situación biológica al momento de inicio en la técnica. Como objetivo, nos planteamos evaluar las características del transporte peritoneal al inicio y a lo largo del tiempo en la técnica en relación a la procedencia de la población incidente en diálisis peritoneal. Para esto clasificamos a la población en 5 grupos. El primero era el ingreso coordinado a diálisis, a terapia sustitutiva renal, desde pacientes que eran en seguimiento médico, desde una policlínica de enfermedad renal crónica avanzada, que al menos tenían 2 consultas por año con un equipo nefrológico.
El segundo grupo fue un ingreso no coordinado, que eran los pacientes que ingresaron en el contexto de descompensación urémica. El tercer grupo fueron pacientes que hicieron una transferencia de diálisis a diálisis peritoneal por necesidad. Habitualmente venían de hemodiálisis y estaba integrado por pacientes con imposibilidad de realizar otra modalidad de terapia de reemplazo renal por agotamiento de accesos vasculares o procesos infecciosos endovasculares. El cuarto grupo fueron los pacientes que volvieron a diálisis luego de un trasplante renal. Y por último, el quinto grupo fueron pacientes que, estando en hemodiálisis, decidieron cambiar de técnica. En cuanto a los pacientes y métodos, fue un estudio observacional retrospectivo y descriptivo. Se incluyeron pacientes que iniciaron la técnica de diálisis peritoneal asistidos en el Centro de Nefrología del Hospital de Clínicas durante el periodo entre el 2015 y el 2020. Y fueron excluidos aquellos pacientes en quienes el test de equilibrio peritoneal 2 en 1 se realizó en el contexto de una infección en curso, como una peritonitis, un descontrol glucémico, o alguna otra situación clínica intercurrente que imposibilitara un análisis de los resultados del test. Y también se excluyeron los casos en los que faltaban datos del test que imposibilitaba realizar los cálculos que debían realizarse. En realidad, para entender un poco mejor, el test de equilibrio peritoneal 2.1, que es el que se utiliza en la cátedra, es una permanencia de 4 horas con una solución en base a glucosa o dextrosa hipertónica. Se realiza un drenaje temporal a la hora para establecer el volumen intraperitoneal mediante el peso de la bolsa y se realiza un muestreo del dializado, seguido de una reinfusión de ese dializado. Y a partir de los datos obtenidos se establecieron cálculos. De estos, los que se destacaron fueron en la relación dializado plasma de creatinina, que se hace a los 240 minutos, que son 4 horas, luego de iniciar la infusión, y se calcula como la creatinina del líquido del dializado a los 240 minutos sobre la creatinina plasmática al mismo tiempo. Luego se calculó también la ultrafiltración por poros pequeños a los 60 minutos, que se calcula mediante el sodio removido por 1000 sobre el sodio plasmático, y el transporte de agua libre, que es la UF total a los 60 minutos. Y el DIP de sodio, o el delta sodio, que es el sodio, el sodio del líquido peritoneal a los 60 minutos menos el sodio plasmático inicial. En realidad, del ingreso coordinado teníamos 16 pacientes, que eran los que procedían de ERCA, de los no coordinados eran 10, que eran los que ingresaban por descompensación urémica. Los que se transfirieron por necesidad fueron 12 pacientes en total, y la vuelta de diálisis post-trasplante 5. Y por último, la transferencia a hemodiálisis por opción del paciente fueron 3 pacientes. De los resultados, lo que se obtuvo fue que el grupo 1 correspondió a un transporte de solutos que fue medio rápido, con una relación de dializado plasmática de creatinina de 0,73, y que fue significativamente más alto en el resto de los grupos comparado con este primer grupo de ingreso coordinado. Todos los otros grupos, 2, 3, 4 y 5, tuvieron un transporte rápido. Y con respecto al transporte de agua libre por acuaporinas, los pacientes del grupo 4, con una vuelta a diálisis del trasplante renal y la transferencia a hemodiálisis por opción, presentaron un volumen más alto, si bien esta diferencia no fue de significancia estadística. Con respecto a las características del transporte de solutos mediados a partir de la relación dializado plasma de creatinina a lo largo del tiempo, se consideró un grupo de pacientes que tenían más de un registro de test de equilibrio peritoneal con una distancia entre un primer registro y un segundo registro entre 12 y 18 meses, y que no tuviesen ningún episodio de peritonitis. Y se analizó al inicio y en la evolución tanto la relación dializado plasma de creatinina como la diuresis. Y en los grupos, lo que se destacó de este análisis fue que en el grupo de pacientes con un ingreso coordinado, que fue el grupo 1, se mantuvo en el tiempo las mismas características del transporte, que era un promedio rápido, y en los grupos de pacientes que el ingreso no fue coordinado, que iniciaron una técnica con un transporte rápido, mantuvieron este transporte en el tiempo.
Y este dato en realidad sugiere que aquellos factores vinculados a las características iniciales de la membrana peritoneal al momento del ingreso a la técnica se mantienen en el tiempo. Como conclusiones, el inicio coordinado en la técnica de diálisis peritoneal comparado con el ingreso no coordinado, como puede ser la descompensación urémica, o las que pasan de técnica por necesidad o la vuelta de trasplante renal, se asoció en nuestra población a una mejor situación de la membrana peritoneal en términos de transporte de solutos, estimado mediante la relación dializado-plasma de creatinina, y a una tendencia a un mejor transporte de agua libre. Y las características iniciales del transporte de solutos de la membrana peritoneal se mantienen en el tiempo durante los primeros 18 meses de iniciar la técnica sin modificaciones significativas, lo que sugiere que las características de la membrana en la evaluación inicial pueden predecir el funcionamiento de la misma en los siguientes meses si no existen fenómenos intercurrentes como peritonitis que sean capaces de modificarlo. ¿Cuánto hablé? Recording in progress. Buen día. Se presentará el trabajo oral denominado Impacto de la modalidad de diálisis peritoneal en la preservación de diálisis residual en pacientes del Hospital General Regional número 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mi nombre es Jaime Gutiérrez y estaremos presentando este tema. Esta es la agenda que llevaremos en esta presentación. En cuanto a los antecedentes de la enfermedad renal crónica, se define de forma arbitraria, acorde a la guía CADIGO, de acuerdo a los parámetros como el tiempo, alteraciones por un periodo mayor a 3 meses, alteraciones estructurales evidenciadas por estudios de imagen o algunos estudios de laboratorio, ya sean analítica de sangre o urinarios. De esta manera se simplifica y se homogeneiza el diagnóstico de la enfermedad renal crónica, tanto para médicos nefrólogos y otros profesionales de la salud. Como sabemos, aquellos pacientes que progresan la enfermedad renal crónica terminal con una tasa de filtrado menor a 15 mililitros minuto requieren una educación temprana respecto a las modalidades de diálisis peritoneal que se van a presentar, principalmente aquellos en los cuales no es posible ingresar a un programa de trasplante renal anticipado. Se cuenta con las siguientes modalidades: hemodiálisis, la cual requiere un circuito extracorpóreo y un acceso vascular; la diálisis peritoneal, la cual requiere un catéter peritoneal, solución dializante, la cual pues actualmente se encuentra con mayor auge, sobre todo en países en desarrollo; y el trasplante renal, el cual pues también se considera una terapia de soporte renal, la cual tiene una mejor relación con morbimortalidad y calidad de vida. En cuanto a esto, pues la enfermedad renal crónica es un problema de salud importante, tiene alta morbimortalidad, con gastos significativos para instituciones de salud y va en aumento en cuanto a incidencia y prevalencia. Constituye un problema de salud pública importante, el cual pues debe ser tratado y sobre todo pues con los menores costes posibles. Para la funcionalidad de diálisis peritoneal se requiere la instilación de un líquido con permanencia variable en cavidad abdominal para intercambio de solutos y pérdida de agua, para los cuales hay diferentes modalidades. Existe una modalidad automatizada, la cual requiere de un dispositivo de infusión y drenaje automatizado y que tiene las siguientes ventajas: posibilidad de utilización de dispositivo durante el sueño, liberando tiempo de tratamiento en vigilia, optimización programada y automatizada del número y volumen de los recambios, además de que puede recombinarse con recambios manuales. Esto puede registrar los parámetros de incidencias, su uso en el periodo del sueño, disminución del número de las conexiones. En cuanto a la diálisis peritoneal continua ambulatoria, pues es una técnica de depuración extrarrenal mediante infusión por gravedad en la cavidad abdominal de un líquido aperógeno estéril y con una solución hidroelectrolítica similar al plasma. Esto puede tener algún tiempo total de tratamiento entre 18 a 24 horas con recambios manuales entre 2 a 5 veces por día. Con ello tenemos las siguientes ventajas: mayor control del líquido infundido, menor costo, menor complejidad de su uso, no necesita una corriente eléctrica y tiene una mejor preservación de la uresis residual. Esta preservación de uresis residual va de la mano con la salud del paciente. Hay estudios que han demostrado que con tan solo con volúmenes urinarios de 500 mililitros en 24 horas se preservan funciones endocrinológicas, hematológicas asociadas al metabolismo mineral óseo con mejor salud cardiovascular. Por lo tanto, no solo en diálisis peritoneal, la meta de preservarla debe ser un objetivo de primer orden para el nefrólogo. Se ha evaluado en diferentes estudios, como en el CANUSA, que los desenlaces fatales se han disminuido en 36%, con cada aumento de 250 mililitros de orina en 24 horas, y el ADMEX tiene un beneficio en la mortalidad en asociación con incremento de la función renal residual. En cuanto a los antecedentes de esta patología, pues la terapia dialítica no reemplaza la función renal total, porque pues por la diálisis solamente
se mantiene un aclaramiento de solutos y balance hídrico, pero el riñón nativo pues preserva funciones endocrinológicas, así como un metabolismo mineral. Si estas ventajas no son compensadas completamente al incrementar el tiempo del tratamiento dialítico ni la dosis, por lo cual en pacientes anúricos se observará un incremento de la y mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, nosotros nos establecemos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el impacto de la modalidad de diálisis peritoneal en la preservación de herencia residual en la población de nuestros pacientes? Porque este estudio, pues en México representa uno de los mayores países con mayor incidencia y prevalencia de enfermedad renal crónica terminal, requiriendo una modalidad de terapia de soporte renal. La diálisis peritoneal es una de las más utilizadas en sus diferentes modalidades. Estudios observacionales reportan una pérdida más temprana de la herencia residual en relación a la modalidad de diálisis peritoneal por menor estabilidad del control del estado hídrico, disminución de la herencia residual, pero hasta la fecha existen un número limitado de estudios, que cuáles son contradictorios, algunos estudios que soportan mayor beneficio en la diálisis peritoneal manual, otros en la automatizada y otros que no encuentran diferencia entre ambos estudios. Por lo tanto, es importante llevar a cabo investigaciones que analicen esto. En cuanto a los objetivos que nos planteamos en el estudio, pues el objetivo general es analizar la asociación de la modalidad de la diálisis peritoneal con la preservación de herencia residual. Entre algunos objetivos secundarios, pues evaluar los factores clínicos asociados a esta preservación de la diuresis, complicaciones tanto infecciosas, determinar el estado hematológico, el estado endocrinológico con enfermedad mineral ósea, determinar en qué modalidad hay una evolución más temprana y si existe un mayor número de hospitalizaciones por sobrecarga en pacientes con pérdida de herencia residual entre ambos grupos. Nuestra hipótesis es que los pacientes en diálisis peritoneal continua ambulatoria presentarán menor deterioro de la diuresis residual en comparación en pacientes con diálisis automatizada. Por lo tanto, se evalúa lo siguiente. Se diseña un estudio observacional longitudinal analítico de corte retrospectivo, se evalúa toda la población de pacientes en diálisis peritoneal en seguimiento de la consulta del 1 de marzo de 2018 a agosto del 2020, que fueran derechohabientes del Hospital Regional número 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y la muestra fue calculada con la fórmula de Murray-Larry para poblaciones finitas, obteniendo una muestra de 224 pacientes. En cuanto a los criterios de inclusión, edad igual o mayor a 16 años, registro de consultas en expediente electrónico, uso de guía Kawara 2 y que acudan a evaluación por lo menos cada 6 meses. Exclusión, pues antecedente de trasplante renal, hemodiálisis mayor a 30 días previo a la diálisis peritoneal y pacientes que se encuentran gestantes. Se evaluó la revisión de los expedientes clínicos de los pacientes y se siguieron todas las consideraciones éticas correspondientes. Se analizaron estas variables de acuerdo a los test correspondientes y se mantuvo la confidencialidad de todos los pacientes. En cuanto a los resultados, durante el periodo de estudio se incluyeron un total de 300 pacientes, de los cuales 31.3%, o sea, 94 pacientes, fueron del sexo femenino y el resto del género masculino. De acuerdo a la modalidad, 162 pacientes, el 54% se encontraban en DPCA y 138, el 46% en diálisis peritoneal automatizada. Del lado izquierdo de la pantalla se observa un diagrama de barras representando las edades por año y frecuencia. La edad mediana fue de 46.5 con un pico bimodal. Si observamos en la gráfica una frecuencia de edades de 50 años. En la tabla de la derecha tenemos las características generales de los pacientes, edad, talla, peso e IMC, representados en medianas y entre paréntesis los rasgos intercuartiles. Como observamos, pues sin ninguna diferencia significativa entre ambos grupos. Cabe mencionar que dentro de esas características hubo 6 pacientes con IMC compatible con desnutrición, 98 pacientes con sobrepeso y 69 pacientes con obesidad. Las principales causas de enfermedad renal crónica son como se muestran a continuación, atribuida a causa indeterminada, el 60% de los pacientes, diabetes mellitus en un 38.3% y enfermedad poliquística autosómica dominante en un 1%. En cuanto a los resultados importantes, pues el desenlace primario, evaluamos que evidentemente el paciente con terapia dialítica, su desenlace en caso de no trasplantarse, siempre será el de la anuria. Por lo tanto, en nuestro seguimiento, 157 pacientes desarrollaron anuria sin diferencia global en dicho resultado entre ambas modalidades. Pero en el diagrama que podemos observar, pues no se encontró diferencias entre ambas modalidades. Lo relevante fue el análisis de la supervivencia, en el cual se encontró que los pacientes en diálisis peritoneal continua ambulatoria mantuvieron la diuresis residual por mayor tiempo, siendo relevante posterior a los 3 años de seguimiento, como podemos observar en esta gráfica de Kaplan-Meier, 1R de 1.67, en la cual el intervalo de confianza del 95%, 1.21 a 2.8, con una P estadísticamente significativa de 0.02. En esta diapositiva podemos evaluar en el lado izquierdo
en el diagrama de barras, el número de peritonitis presentadas y en el vertical el número de pacientes. Podemos observar que 136 pacientes contaban con un antecedente de peritonitis sin diferencia del tipo de modalidad. En cuanto al requerimiento estimulante de colonias eritrocitarias, los valores de hemoglobina, tampoco hubo diferencias significativas en ambos grupos. Incluso en los cambios bioquímicos del trastorno mineral óseo y el estado de valores de PTH, fosfato y calcio fueron similares entre ambas técnicas. Finalmente, al realizar un análisis multivariado entre los factores descritos en la literatura, podemos encontrar que la única variable en nuestra muestra que se encuentra significativamente asociada con el desenlace es haber tenido algún episodio de peritonitis. Por lo tanto, podemos ver en la gráfica de Kaplan-Meier que aquellos pacientes que cursaron con peritonitis pues tienen una menor supervivencia o tienen una progresión más rápido a la anuria en aquellos pacientes que tienen diálisis peritoneal ambulatoria comparada con diálisis peritoneal continua intermitente. En cuanto a la siguiente diapositiva, pues tampoco encontramos diferencia estadísticamente significativa en hospitalizaciones o en valores de BNP. Por lo tanto, pues hasta la fecha, los resultados expuestos son contradictorios, no se ha podido definir el rol de la modalidad para mejorar la preservación de la uresis residual o disminuir estas complicaciones y aumentar un tiempo de la progresión de anuria. Hay que tener presente que esta decisión siempre se debe de individualizar y en nuestro estudio pues no se encontró esta diferencia. Tenemos que tomar en cuenta que, pues, que tenemos un poco entendimiento del rol de los fármacos en la preservación de la uresis residual y pues las metas van a ser distintas entre cada uno de los pacientes. En el presente trabajo no se encontró asociación entre el tipo de modalidad de diálisis peritoneal y anuria, trastorno mineral óseo y anemia, complicaciones infecciosas y hospitalizaciones. Lo que sí pudimos encontrar fue que los pacientes en diálisis peritoneal continua ambulatoria mantuvieron la diuresis residual por mayor tiempo, en comparación con el grupo de pacientes en DPA, y aquellos pacientes que tuvieron peritonitis presentaron de forma más temprana la pérdida de la diuresis residual en comparación con los pacientes sin esta complicación infecciosa. Reconocemos nuestras limitantes. Para identificar de manera la pérdida temporal de diuresis residual se requiere una cuantificación periódica vigilada de la diuresis residual en 24 horas. Carecemos de esta información sobre el aclaramiento de urea y creatinina, que son el estándar de oro para medir la función renal residual, así como una falta de homogenización en la dosis máxima utilizada de diurético, así como los cambios entre diferentes modalidades en un periodo de tiempo. Finalmente, pues las fortalezas de este estudio son el número de pacientes en ambos grupos. Incluimos pacientes que cumplían con características que apoyaban una mayor preservación de diuresis residual de forma homogénea. Por lo tanto, pues estos resultados obtenidos fueron de manera retrospectiva. Se requieren más estudios para continuar estudiando el rol de la modalidad dialítica en este desenlace tan importante y sugerimos que nuestro estudio soporta futuras investigaciones al respecto, sentando las bases en este tema para seguir siendo abordado en nuestra población. El presente proyecto se titula Asociación de la microbiota intestinal con la función cognitiva de pacientes en diálisis peritoneal automatizada. El presente proyecto se llevó a cabo en colaboración con la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Renales y el Departamento de Microbiología y Biología Molecular de la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, México. El deterioro cognitivo en pacientes con enfermedad renal crónica es muy frecuente, en especial una vez que ingresan a diálisis. En diálisis peritoneal, el deterioro cognitivo ha sido muy poco explorado, sin embargo, en estudios preliminares parecía que era mucho menor que en los pacientes en hemodiálisis. Sin embargo, en un estudio más reciente y utilizando el mismo instrumento que en el presente estudio, la prevalencia de deterioro cognitivo fue del 50% en los pacientes en diálisis peritoneal. Cabe destacar que todos los estudios han sido en diálisis peritoneal continua ambulatoria, mientras que la DPA es la modalidad que más ha incrementado en países como México y en algunos otros. El deterioro cognitivo es muy importante ya que se asocia con mayor mortalidad en los pacientes en diálisis. El deterioro cognitivo tiene múltiples etiologías, sin embargo, las hipótesis más estudiadas son las relacionadas con el daño vascular y la disfunción endotelial. Existe una tercera vía que es la toxicidad neuronal directa en la que participan la homocisteína, el paracrisil sulfato y el indoxil sulfato, los cuales a su vez también pueden participar en la disfunción endotelial y el daño vascular. Es precisamente aquí que la microbiota intestinal juega un papel importante en la producción y absorción de toxinas urémicas. Sin embargo, no se conoce cuál es el papel de la microbiota intestinal en la neurodegeneración de los pacientes con enfermedad renal crónica. En otras enfermedades neurodegenerativas, esto se ha descrito como el eje intestino-cerebro.
En la enfermedad renal crónica existen múltiples alteraciones de la microbiota intestinal, que se caracterizan por un sobrecrecimiento bacteriano con aumento de la fermentación proteolítica y disminución de la fermentación sacarolítica. Esto genera un incremento de los componentes bacterianos, así como de las toxinas urémicas. Si a esto se le suman las alteraciones de la barrera intestinal, favorece la translocación bacteriana, con un incremento significativo en las concentraciones de toxinas urémicas y lipopolisacáridos bacterianos, lo cual a su vez estimula las células como los macrófagos y las células dendríticas para aumentar la producción de citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 beta y el interferón gamma, es decir, aumenta la inflamación. También se han documentado alteraciones del triptófano y disminución de los ácidos grasos de cadena corta. Todos estos eventos comunes en la enfermedad renal crónica son los que se han asociado con mayor neurotoxicidad y degradación neuronal que se observa en los pacientes con deterioro cognitivo. La microbiota intestinal en los pacientes con enfermedad renal crónica no ha sido del todo estudiada. Sin embargo, en los estudios que se han evaluado, los pacientes con enfermedad renal crónica, en comparación con sujetos sanos, tienen menor alfa diversidad de la microbiota intestinal. Y cuando se evalúa su taxonomía, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen mayor abundancia de proteobacterias, mientras que los sujetos saludables tienen mayor predominancia de firmicutes y actinobacteria. Dentro del grupo de los firmicutes llama la atención que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen mayor predominancia de bacterias del género Enterococcus, así como Clostridium. En este estudio no se evaluó la relación de la microbiota con la función cognitiva. En otras enfermedades neurodegenerativas, esto sí se ha evaluado. Este es un estudio en pacientes con Alzheimer, a los cuales se les evaluó post-mortem las concentraciones de lipopolisacáridos bacterianos, tanto en la neocorteza como en el hipocampo, los cuales fueron significativamente más altos que los sujetos controles. También en pacientes con Parkinson se ha documentado una disminución de la familia Prevotella en pacientes con Parkinson en comparación con sujetos sanos. Por lo tanto, el presente estudio se justifica, ya que el deterioro cognitivo se asocia a disminución de la función renal, más aún después de iniciar diálisis. Las alteraciones de la microbiota intestinal en la enfermedad renal se asocian con incremento en la producción de toxinas, inflamación y disminución de ácidos grasos de cadena corta. En trastornos neurodegenerativos se ha descrito este eje intestino-cerebro. Es notable que aunque las alteraciones gastrointestinales son muy frecuentes en la enfermedad renal crónica, existen muy pocos datos sobre la relación de la microbiota intestinal y la función cognitiva de los pacientes, en especial en diálisis peritoneal automatizada. El objetivo general del presente estudio fue establecer la posible asociación entre la composición de la microbiota intestinal y la función cognitiva en pacientes en diálisis peritoneal automatizada. Es un estudio de tipo transversal analítico donde incluimos sujetos de ambos sexos entre 18 y 80 años que supieran leer y escribir, con más de 3 meses en DPA y que firmaran el consentimiento. Se excluyeron sujetos con discapacidad visual o mental, trastornos neurodegenerativos, enfermedad renal de causa inflamatoria, que usaran fármacos o suplementos antiinflamatorios con antibióticos, peritonitis o infecciones activas, condiciones que afectaran la absorción o la motilidad de manera grave, desnutrición grave y enfermedades graves. A todos los sujetos se les hizo una evaluación clínica y nutricional, bioquímica y de adecuación de diálisis. La función cognitiva se evaluó con el Montreal Cognitive Assessment o MoCA y la microbiota intestinal se evaluó por medio de análisis de las muestras fecales para secuenciación de las regiones B3 y B4 de la subunidad 16S del RNA ribosomal. Para la evaluación de MoCA, esta evalúa 7 dominios. Además, es una encuesta que fue validada al español y que toma en cuenta la escolaridad de los pacientes. Se considera normal cuando tienen entre 26 y 30 puntos y deterioro cognitivo cuando presentan menos de 26 puntos. Para la secuenciación del ADN bacteriano, primero se hizo una extracción del ADN con los siguientes reactivos. Se hizo una amplificación de la subunidad 16S, se agregaron índices para los marcadores genéticos, se purificaron y se almacenaron en un pool para posteriormente ser secuenciados por medio de la plataforma Illumina. Se hicieron análisis de cuantificación con fluorometría y espectrofotometría. Posteriormente se hizo un archivo de secuenciación, el cual fue demultiplexado y finalmente se alinearon todas las secuencias genéticas para ser analizadas.
En el análisis estadístico, además de las pruebas estadísticas de uso común para esos estudios, se hizo un análisis bioinformático donde se utilizó el software Kime y un análisis LEFC. En el presente estudio se evaluaron 39 sujetos en diálisis peritoneal automatizada, donde encontramos una frecuencia de 64% de deterioro cognitivo, similar a lo que hemos encontrado en otros estudios previos. Cuando se compararon las variables sociodemográficas, clínicas y nutricionales, los pacientes con deterioro cognitivo fueron significativamente más viejos, además tuvieron mayor frecuencia de diabetes mellitus. No hubo diferencias en otras variables sociodemográficas, antecedentes personales, tensión arterial o variables nutricionales. Los pacientes con deterioro cognitivo adicionalmente tuvieron concentraciones significativamente menores de creatinina, no hubo ninguna otra diferencia en variables de adecuación de diálisis, bioquímicas o marcadores de inflamación. Para los resultados de la microbiota intestinal, el ancho del amplicón nos muestra que lo que realmente medimos fue ADN bacteriano. Además, de acuerdo a la curva de rarefacción y al número de secuencias genéticas promedio por muestra, nos dice que fueron suficientes secuencias para un buen análisis de la microbiota intestinal. En esta diapositiva les muestro la comparación del microbioma intestinal de acuerdo a la presencia de deterioro cognitivo. Como pueden observar en esta imagen, la mayoría de los géneros bacterianos que se encontraron en los pacientes en diálisis peritoneal fueron bacterias del género Proteobacteria, es decir, que son características y que pueden incrementar las toxinas urémicas. Sin embargo, específicamente en los pacientes con deterioro cognitivo, hubo una mayor predominancia de los géneros Anaerotruncus, Odoribacter, S24-7 y Rickenelacia. En esta imagen se puede observar claramente la taxonomía de esos mismos grupos bacterianos. Llama la atención que la mayoría de los pacientes que no tuvieron deterioro cognitivo tuvieron mayores grupos de proteobacterias, pero los grupos de bacterias específicamente que se encontraron en los pacientes con deterioro cognitivo, en especial Odoribacter y también el Anaerotruncus, han sido previamente reportados en otros estudios con pacientes con Alzheimer o con enfermedad de Parkinson, es decir, han sido previamente relacionados con alteraciones neurocognitivas. En conclusión, el deterioro cognitivo se presentó en 2/3 de los pacientes en diálisis peritoneal automatizada. Los géneros Odoribacter y Anaerotruncus fueron significativamente más abundantes en pacientes con deterioro cognitivo que en sujetos con función normal. Sin embargo, se requieren mayores estudios para determinar el papel de estas bacterias en el desarrollo y gravedad del deterioro cognitivo. Este estudio demuestra que la función cognitiva podría estar influenciada por el eje intestino-cerebro en pacientes en diálisis peritoneal. ¿Qué tal? Buen día. Yo soy la doctora Aranza Karina Aguilar Campos. Soy residente de nefrología en el Hospital General Regional número 46 en Guadalajara, Jalisco, México. Y el día de hoy vengo a presentarles el siguiente trabajo llamado Predictores de complicaciones asociadas a la colocación de catéter Tenkov percutáneo por residentes de nefrología en el Hospital General Regional número 46. Bueno, quisiera iniciar esta plática con un poco de estadística. En la tabla del medio pueden observar que Jalisco, México, mi estado y mi país, se encuentra como el primer lugar a nivel mundial en incidencia de enfermedad renal crónica. Esto de acuerdo a la última publicación realizada por el USRDS en el 2018. A su mano izquierda podemos encontrar en la parte superior que la población hispana latina entre el 2015 y el 2018 se encuentra diagnosticada mayormente en enfermedad renal crónica estadio 1, seguido de estadio 3, posteriormente estadio 2 y para finalizar estadio 4 y estadio 5. También en la parte izquierda inferior podemos ver que la población hispana latina se encuentra mayormente en hemodiálisis. Esto con 18.254 pacientes en hemodiálisis en algún centro, seguido de diálisis peritoneal, 2.115 pacientes. Posteriormente, de trasplante renal anticipado, 363 pacientes. Y para terminar, aquellos pacientes que se encuentran en hemodiálisis en casa con 250 pacientes.
A su mano derecha, este es un estudio realizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue publicado en el 2016. Fue un estudio multicéntrico y la finalidad era conocer el tipo de terapia en el que se encontraba la población estudiada y la etiología de la enfermedad renal crónica. Como podemos observar, fueron 55.101 pacientes estudiados, en los que 30.000 de ellos tenían como etiología de la enfermedad renal crónica la diabetes. En cuanto al tipo de terapia de soporte en el que se encontraban, más del 50% estaba en diálisis peritoneal, 27% de ellos en diálisis peritoneal automatizada y 24% de ellos en diálisis peritoneal continua ambulatoria. Hablando un poco de la colocación del catéter Tenkov percutáneo, podemos decir que está asociado con menor estancia intrahospitalaria y por lo tanto esto se traduce a menores costos de hospitalización por paciente. Hay un menor tiempo de espera para ingreso a quirófano. Podemos decir que es una técnica rápida, que la incisión es pequeña y es anestesia local. Por lo tanto, no dependemos de que nos acompañe dentro del equipo un anestesiólogo o un cirujano. En cuanto a la introducción de este trabajo, podemos decir que en México el incremento en la incidencia de enfermedad renal crónica y la necesidad de ofrecer una terapia de soporte renal hacen que la colocación del catéter Tenkov percutáneo sea una opción accesible para la mayoría de los pacientes, dado los beneficios que confiere la diálisis peritoneal sobre la hemodiálisis. Es por ello que el desarrollo de estas habilidades para la realización del procedimiento se ha vuelto una necesidad para el nefrólogo. El objetivo de este trabajo fue analizar variables clínicas y laboratoriales que permitieran predecir la presencia de complicaciones derivadas de la colocación del catéter Tenkov percutáneo a fin de poder seleccionar de manera adecuada al paciente candidato a dicho procedimiento y minimizar los desenlaces adversos. Este fue un estudio prospectivo, observacional, unicéntrico, en el cual se incluyeron 301 pacientes, todos ellos sometidos a la colocación del catéter Tenkov percutáneo, colocado por residentes de nefrología. Estas son las características generales de la población estudiada. Como comenté, fueron 301 pacientes con una edad media de 45 años. 221 eran hombres y 80 mujeres, con un peso promedio de 71 kilogramos, una talla promedio de 1.68 metros, un índice de masa corporal promedio de 24.8 kilogramos por metro cuadrado. 59 pacientes tenían antecedentes de cirugías y 7 pacientes tenían un trasplante previo. En cuanto a la etiología de la enfermedad renal crónica, en más de la mitad de los pacientes cursaban con etiología no determinada y como segunda opción, la diabetes fue la etiología más común en esta población. Este estudio se realizó de julio del 2016 a julio del 2019. Lo que se encontró fue lo siguiente. En 71 pacientes hubo complicaciones. Las dos complicaciones más frecuentes fueron disfunción mecánica y fuga, y se presentaron complicaciones severas a expensas de perforación de víscera hueca y hemoperitoneo. El tiempo de aparición de las complicaciones en general fue de 2 días, y en cuanto a cualquier intervención realizada, el manejo conservador fue el más común, seguido de retiro y recolocación del catéter, y 7 pacientes se tuvieron que transferir a hemodiálisis. En cuanto a los factores asociados a complicaciones, encontramos que la hipertensión arterial sistémica, la cual se definió como una TA por arriba de 140-90 milímetros de mercurio, y el índice de masa corporal, que se definió como mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado, fueron los factores asociados a las complicaciones. Se realizó un análisis multivariado con regresión logística ajustada para edad, género, índice de masa corporal, diabetes, hipertensión y cirugías previas, y encontramos que solo la hipertensión y el índice de masa corporal se relacionaron estadísticamente.
Ahora, esta es una tabla donde podemos observar las complicaciones y su frecuencia de aparición. Vemos que la disfunción mecánica fue la más común en 24 pacientes, seguido de fuga en 23 pacientes, seguido de sangrado del túnel en 14 pacientes, que hubo 9 complicaciones severas, 6 de ellas con hemoperitoneo, 3 de ellas con perforación de víscera hueca y que un paciente presentó infección y otro más presentó defecto de pared. En cuanto a los factores asociados a estas complicaciones, la hipertensión por arriba de 140-90 milímetros de mercurio, así como el índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado, tuvieron una significancia estadística en cuanto a la aparición de complicaciones. Podemos concluir, por lo tanto, con este estudio que no se encontraron parámetros de laboratorio que se relacionaran con complicaciones asociadas al procedimiento, que es importante procurar un control adecuado de las cifras tensionales antes y durante la colocación del catéter para disminuir la presencia de complicaciones y que el índice de masa corporal es un factor relacionado de manera significativa a desenlaces adversos, principalmente la falla mecánica del catéter y la fuga de líquido de diálisis peritoneal. Y pues bueno, por supuesto, tomar en cuenta que la colocación del catéter Tenkov percutáneo, además de ser una opción rápida que disminuye costos intrahospitalarios, además también es una opción rápida para el paciente y le permite tener menores tiempos de estancia intrahospitalaria y por lo tanto mayor libertad y mayor independencia. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día. Bueno, buenas tardes. Les damos las gracias por las excelentes presentaciones que nos han compartido esta mañana. Muchas felicitaciones a todos sus equipos de trabajo porque esto es algo que hacen en conjunto. Vamos a empezar con las preguntas. Tenemos preguntas para todos los expositores. Doctora Osorio, excelente presentación de remodelado. ¿Qué consideraciones tiene sobre el uso de paricalcitol, de lo que nos presentó? Y la disminución de proteinuria que pues, se ha visto en otros pacientes como en trasplante, y estos pacientes que a veces pues, no necesariamente tienen proteinuria, pero sabemos que tienen algunas propiedades a nivel vascular, endotelio vascular. Es verdad que, bueno, lo primero, muchas gracias. Gracias por permitirme participar en el congreso. Y es verdad que nuestra experiencia a nivel clínico de paricalcitol sobre los beneficios de la membrana no tenemos un estudio dirigido como tal. Es verdad que el que comenté es de un compañero y que tiene un número de pacientes muy pequeño, pero parece que al menos a nivel ex vivo o de los estudios en animales, yo creo que probablemente tenga un efecto sobre la transformación y sobre la inflamación suficiente como para que a la larga genere ese beneficio clínico. Es verdad que en pacientes, hasta donde yo sé, no se ha medido una disminución de TGF-beta o de aquellos productos derivados de la transformación mesenquimal. Sí que es verdad que nuestros análisis que fueron ex vivo en cuanto a los rangos del CL18, los valores fueron muy importantes, la reducción fue muy significativa. Entonces yo creo que efectivamente tiene capacidad de inhibir alguna activación inflamatoria y por tanto profibrótica secundaria. Excelente, muchas gracias. Muy interesante su estudio. Vamos con la doctora Ortiz. Doctora, mis felicitaciones, un trabajo grandísimo y ahora tan importante en tiempos de COVID. Queríamos preguntarle si de los grupos que usted vio de mayores de 60 años, algún síntoma en particular que hubo de predominio que pudiera ser útil para identificar a estos pacientes antes de que se severicen probablemente. Si hubo alguno en particular que era el más común.
No, la verdad es que no hubo, excepto lo que comentamos, digamos, que los de mayores de 60 años, cuando eran diabéticos, estos pacientes requirieron hospitalizarse y su evolución fue peor, ¿ya? Pero del grupo entero de pacientes no hubo ningún factor que nos orientara a que ellos pudieran tener una evolución peor, digamos. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Pasamos con la doctora Agustoli. Muy interesante su trabajo, doctora. Queríamos hacerle una pregunta. En el grupo de los pacientes que pues, vieron la disminución de la diuresis residual, no sé si mencionaron algo sobre el uso de diuréticos o pudieron evaluar si esos pacientes usaban menos o si al inicio ingresaron con una tasa de filtración glomerular un poco menor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. En realidad, se tomaron los datos que eran retrospectivos en las historias clínicas y no se pudo evaluar en todos los pacientes si realmente estaban utilizando no diuréticos o si tenían un clearance, cómo fue el clearance en la evolución del tiempo. Sí se vio que la diuresis había disminuido, pero se conservaba un poco más en los pacientes que provenían de la policlínica de enfermedad renal crónica. Pero no, con esos datos específicamente no, de todos los pacientes no se contaba, por eso no se comparó de esa manera. Ok. Pero muy, muy importante cómo se ven los parámetros inflamatorios que afectan en nuestra función renal residual de los pacientes y pues eso produce deterioro de la técnica, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien. Muchas gracias. Muy interesante tu estudio. Vamos con el doctor Gutiérrez. Doctor, felicitaciones. Felicitaciones, un trabajo muy grande. Una pregunta también sobre casualmente sobre la disminución de la función renal residual. ¿Qué consideración hay sobre el exceso de ultrafiltración que a veces se utiliza en los pacientes? El mal concepto de que el paciente debe estar seco y a veces el paciente pierde algo de función renal residual. ¿Quién nos pudiera comentar? Hola, buen día. Muchísimas gracias a todos. Sí, hemos visto pues en alguna literatura que es una de las principales causas de que el paciente tenga pérdida de diuresis residual. Sin embargo, en nuestra población fue un poco diferente y complicado poder evaluar este aumento de la ultrafiltración porque en nuestra población, nuestros pacientes llevan un registro, una libreta manual en la que ellos van captando esta información y es más fácil en algunos en diálisis peritoneal automatizada, que es donde se ha podido observar pues este desenlace, sobre todo cuando hay mayor ultrafiltración. Sin embargo, pues la mayoría de nuestros pacientes no registran de manera adecuada esta situación. Algunos lo registran de alguna manera o pues dependiendo de su nivel educativo, pues algunos ni siquiera pueden ser capaces de registrarlo de alguna manera. Es por eso que no incluimos esta ultrafiltración como uno de los desenlaces, ya que menos de la mitad de nuestros pacientes contaban con un registro adecuado de esto. Pero sí, definitivamente, pues puede ser algo a futuro. De hecho, en nuestro hospital se está haciendo una evaluación, pero ya con que la máquina hace el registro online y ese registro, pues, bueno, no solo en nuestro hospital, pues realmente en todo el estado y la máquina hace ese registro y probablemente va a ayudar a futuros estudios para poder determinar si esa hiperfiltración tiene algo que ver con la diuresis residual. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias a Vamos usted. con la doctora Fabiola. Muy interesante su estudio. Tenemos una pregunta de los oyentes. ¿Qué consideración tiene sobre el uso o la implementación de probióticos y prebióticos en diálisis? Bueno, sí quisiera también aclarar que este proyecto es parte de un proyecto mayor que estamos haciendo justamente para evaluar el efecto de probióticos, prebióticos y simbióticos en los pacientes en diálisis peritoneal. Estos hallazgos que nosotros encontramos con el deterioro cognitivo básicamente nos demuestran que existe una conexión entre el intestino y el cerebro. Sin embargo, ¿qué impacto tendrían las terapias destinadas a modificar el microbioma? Eso todavía estaría por resolverse.
Adicionalmente, no sabríamos en este momento decir cuál de todas las terapias que existen para modificar el microbioma podrían ser más eficientes. Si podríamos utilizar probióticos, prebióticos, una combinación de ambos o incluso simplemente modificaciones dietéticas que nos permitieran hacer una modificación al microbioma. Tampoco sabemos sobre la seguridad de estos. Y, por ejemplo, en el tema de los probióticos, exactamente cuáles cepas, qué combinaciones de cepas y cómo esto interactúa con todo el entorno intestinal. Entonces, digamos que esto es un estudio apenas preliminar y todavía faltaría un camino grande por resolver, al menos en la relación de la microbiota y el deterioro cognitivo. Hay muchas como alternativas para modificarlo y aunque parecen prometedoras, todavía no hay algo concluyente. Ok. Una pregunta, cuando hicieron la evaluación del MOCA en estos pacientes, no sé si hay alguna diferencia cuando la hacen al inicio de la diálisis o luego de 6 meses. ¿Se han evaluado alguna diferencia? ¿El paciente ya tenía algún deterioro cognitivo por la uremia previa al inicio de diálisis? En el caso de nuestro estudio no hicimos ninguna otra evaluación previa, solamente se hizo la evaluación y todos los pacientes tenían ya más de 3 meses en diálisis peritoneal. Sí lo homogeneizamos para que no hubiera precisamente diferencias en este aspecto, sobre todo en la adaptación a la diálisis peritoneal. Sin embargo, en estudios que se han publicado previamente, se ha documentado que cuando los pacientes inician diálisis peritoneal, la prevalencia reportada de deterioro cognitivo es aproximadamente del 20 al 23%. Pero conforme pasa el tiempo, al año de diálisis peritoneal, esta incrementa otro 20%. Entonces, son igual estudios preliminares, no se utilizó el MOCA en esos estudios previos de los que hablo, sin embargo, sí se demuestra que conforme pasa el tiempo en diálisis peritoneal, incrementa este deterioro cognitivo y como, bueno, pude mostrar, hay muchas teorías al respecto, una de las cuales pudiera estar relacionada con el intestino. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Gracias. Vamos con la doctora Aguilar. Doctora, felicidades, eso es un trabajo enorme el que están haciendo los residentes allá. En todos los países tenemos el problema de la colocación de los catéteres. Una pregunta acerca de sus complicaciones sobre fuga. Este procedimiento ustedes lo hacen en ambulatorio y el paciente regresa a la reevaluación con fuga o ustedes lo dejan hospitalizado 24 horas. Hola doctora, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias. Por lo regular el paciente se queda hospitalizado hasta que resolvamos la cuestión de la fuga, ya sea pues dejar algunas horas de reposo de cavidad y si se intenta de nuevo y no funciona, sigue fugando, bueno, pues en algunas ocasiones, si así lo requiere el paciente, se tiene que pasar a hemodiálisis y si no es así, volvemos a intentar con diálisis peritoneal. Ok, porque a veces el paciente puede permanecer 24 o 48 horas en reposo y la fuga puede ceder, ¿no? Y Sí. algo importante es que veo que esa fuga no estuvo asociada a peritonitis. Sí, exacto. Como le comentó, por lo regular dejamos hasta 72 horas de reposo de cavidad, 48 a 72 horas. Y sí, la verdad es que hasta ahorita no hemos encontrado que ningún paciente que tenga fuga tenga peritonitis asociada al mismo tiempo. Ok, muy bien, excelente. Bueno, yo creo que no veo ninguna otra pregunta en los participantes. Han presentado excelentes trabajos, los felicito porque todo esto que se ha presentado en unos escasos minutos para cada uno de ustedes ha sido un largo trabajo de muchos meses, de mucha información y de mucho trabajo en equipo. Y la verdad es que estamos muy contentos de que hayan sido seleccionados para su presentación en el Congreso Latinoamericano.